Voy a poner el en vivo. Y vamos a empezar. Denme un minutito, por favor. ¿Por qué? Es que tengo una página que le administro a mi mamá y me sale luego con ella. Y yo, no, no es de ella. Listo. Pues creo que ya estaremos en vivo, ¿verdad? Ya vamos a empezar. Es un gusto tener con nosotros esta noche. Buenas noches. Seguimos en el mes de la oncopediatría ya. Se va a quedar como tradición, por favor, recuérdenlo, que febrero va a ser el mes de la oncopediatría en AMEFO. ¿Para qué? Bueno, deberían de ser más sesiones, yo lo reconozco, pero cuando menos, las 2 de febrero quisiera que se quedara así establecido, porque hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que tenemos que tener cuidado como farmacéuticos. Es un área muy retadora. Para mí ha sido de lo más difícil entre lo de trasplante. No sé qué es más difícil, si la oncopediatría, el trasplante, pero bueno, he tenido grandes maestros, así que por eso es que quiero compartirles a la doctora Yadi Melchor. Muchas gracias por estar con nosotros. Ella es coordinadora del área de trasplante de médula ósea en el Centro Médico ABC, pero antes de eso, de hacer esta su especialidad, también es oncóloga pediatra y primero fue pediatra y primero fue médico, o sea que ahí viene estudiosa la doctora, como siempre. Súper linda y pues muchas gracias por estar con nosotros, Yadi. Siempre es un gusto. Aunque me hables de usted, pues me ves más viejita, ¿no? Pero de verdad, muchas gracias por siempre cooperar con nosotros, estar con nosotros, enseñarnos con tanta paciencia, cuando te pedimos las clases también para UNAM. Entonces, es un gusto tenerte aquí con nosotros y bueno, pues bienvenida. Nos vas a hablar de la leucemia aguda linfoblástica. Hay muchos retos en esta patología y bueno, pues los dejo en muy buenas manos. Gracias, Yadi. Gracias, Andy. Es la costumbre. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Voy a apagar mi cámara, pero siéntanse con la libertad de interrumpirme en el momento en que consideren o tengan alguna duda. Pues les voy a hablar un poquito de lo que es la leucemia linfoblástica aguda, cuando en aquellos momentos de la recaída, cuando es refractaria y los retos en los que nos estamos enfrentando en cuanto al tratamiento. Pues bueno, esto es como en general los puntos que vamos a tratar. Y como primer punto, pues haciendo énfasis en lo que decía Sandy, que este es el mes del cáncer infantil, pues bueno, nosotros sabemos que el cáncer infantil se ha convertido en un problema de salud pública, es la segunda causa de muerte en todos los niños de 5 a 14 años, causa de muerte por enfermedad. Entonces, como ustedes ven, pues bueno, ya es algo que debemos de saber y que en el área de la salud, pues es un tema que es importante tenerlo siempre bajo el radar. Y bueno, pues un poquito de lo que mencionaban, justamente la OMS en el 2000 decía que había 10 millones de nuevos casos y que en países en desarrollo pues había un subdiagnóstico, entonces únicamente veíamos 5 millones de casos. Para el 2020 ellos mencionaban que iba a haber 15 millones de nuevos casos y en países en desarrollo 10 millones, es decir, el doble. Ahora sabemos que anualmente se diagnostican entre 7,000 a 8,000 nuevos casos de cáncer en los niños y la leucemia linfoblástica representa el 52% de estos casos. Entonces, leucemia pues es el principal tipo de cáncer, es la principal enfermedad que puede generar cáncer en los niños y en general pues ante esta falta de diagnóstico
Y esta falta primero en recursos, pues la mayoría de nuestros pacientes, el 75%, recibía o recibe actualmente tratamientos o diagnósticos en etapas avanzadas. Y bueno, pues esta es justo un slide que sacó la Fundación Aquí Nadie Se Rinde, que es una de las fundaciones que más participa en esto del cáncer. Y bueno, pues como ven, aquí justo la ponía porque vemos que los tratamientos, entre más avanzada esté la enfermedad, más complejo va a ser el tratamiento que nosotros podemos dar o ofrecer hacia nuestros pacientes. De igual forma, entre más avanzada, pues más riesgo de recaída. Y bueno, pues uno de cada 900 pacientes entre 14 y 44 años, pues estos serán sobrevivientes de cáncer. Entonces, vemos que no estamos muy alejados de que en algún punto conozcamos a alguien que tuvo cáncer infantil y que es un sobreviviente. En general, pues la mayor incidencia es entre los 4 y 9 años de edad. Es más frecuente en hombres, aunque es muy poquita la diferencia entre la incidencia. Y bueno, pues para comenzar nuestra plática, pues primero rápidamente podremos decir que una división normal de las células, cuando nuestro organismo detecta que hay una célula que no se reparó en todo el proceso de división, pues esta la lleva a apoptosis y esto evita que nosotros tengamos cáncer. O nuestro mismo sistema inmunológico, pues justamente la detecta y puede generar la destrucción de estas células. Cuando este mecanismo de reparación falla, pues esta división de células anormales prolifera y se convierte en una división acelerada de estas células, originando lo que es el cáncer. Y bueno, dentro de estos, pues justo como ustedes bien lo saben y seguramente son maestros en esto, en el ciclo celular, pues en el ciclo celular encontramos puntos de control o lo que nosotros llamamos checkpoints, que son los que nos van a ayudar a destruir estas células y evitar que lleguemos a este sobrecrecimiento de células inmaduras y anormales que va a producir la enfermedad como el cáncer. ¿Por qué se origina el cáncer? Pues de manera rápida es multifactorial, hay muchos factores genéticos, ambientales, físicos, químicos y biológicos. Dentro de los genéticos, pues hay que ver si existe alguna enfermedad, un equilibrio entre aquellos genes, entre los oncogenes y genes supresores de tumor. Cuando se rompe este equilibrio, pues es cuando vamos a ver la presencia de algunas de estas enfermedades. Ambientales, pues los cambios en todo lo que es nuestra vida, mayor contaminación, mayor uso de organofosforados en las recolecciones, el vivir cerca de lugares como fábricas, el consumo de tabaco y las radiaciones ionizantes. Dentro de los químicos, pues organofosforados mencionábamos y bueno, se ha relacionado con algunos virus, pero esto pues en general no es que tengamos uno solo y ya vayamos a tener cáncer, sino es la unión de muchos de estos. Y bueno, pues esta parte ya la vemos, que es justo ahora un problema de salud pública, el cáncer infantil. Y dentro del cáncer infantil es importante mencionarles que es curable siempre y cuando se detecte a tiempo. Entonces, pues justo esto nos lleva a hablar del cáncer, del principal tipo de cáncer, que es la leucemia. La leucemia es un padecimiento que se origina en las células hematopoyéticas de la médula ósea, que estas células, pues ya sea que sean de los, vemos aquí esta línea de maduración y vamos a ver si puede verse alterada, ya sea de la línea de los linfoblastos o de la línea granulocítica, y por eso podemos tener dos tipos de leucemias, la leucemia linfoblástica aguda, y esta se va a dividir en dos, tanto de células B y de células T, la más común, la de células B, y la leucemia mieloide aguda, que esta viene de la diferenciación de la línea mieloide. En general, pues vamos a ver las manifestaciones de la enfermedad.
Pues bueno, esto les vamos a ir agrupando dentro de síndromes, que es el síndrome infiltrativo, el síndrome febril, hemorrágico, anémico y el de afección general. Todos estos síndromes van a generar manifestaciones importantes, las cuales nos van a llevar al diagnóstico de la leucemia linfoblástica. El síndrome infiltrativo, pues, ¿a qué se refiere? A la proliferación acelerada. Si decíamos que estas células son una producción anormal de células inmaduras en lo que es la médula ósea. Cuando nosotros tenemos la médula ósea y que ya generaron demasiadas células anormales, estas llamadas blastos, van a salir como si llenáramos un vaso, el vaso se llena, el vaso es la médula ósea y al llenarse ese vasito se sale y se derraman esas células y es cuando nosotros vamos a poder detectarlas en sangre periférica. Una vez que las detectamos en sangre periférica, pues la sangre va a seguir su curso y va a llegar a órganos que son los que mayor irrigación sanguínea tienen, como hígado, vaso, hueso, y es por eso que ahí esas células indiferenciadas o blastos se van a acumular generando hepatomegalia, esplenomegalia, las adenomegalias, el dolor óseo, porque bueno, va a haber una producción acelerada en todo lo que es la médula ósea, y bueno, cuando ya estas células pues están descontroladas, puede haber crecimientos mediastinales, y estas pues pueden cruzar hacia órgano santuario, como es sistema nervioso central, cruzar barrera hematoencefálica, y o testículos, ¿no? Por eso vamos a ver el incremento en la consistencia de los testículos. Esto es el síndrome infiltrativo. El síndrome hemorrágico, pues mencionábamos que hay una afección a nivel de la médula, lo que va a generar que las células sanas no puedan proliferar y proliferen únicamente las células malignas como los blastos. Esto nos lleva a que la presencia de pancitopenia, que disminuyan o que quedemos en cero de nuestras defensas, tanto neutrófilos como linfocitos, que no haya producción de eritrocitos o plaquetas, y pues por ello tengamos palidez, petequias, púrpura o algún dato de sangrado. Un cuadrito en donde podemos observar el mayor todos los signos y síntomas o algunos de los que hemos comentado, como la esplenomegalia, que es uno de los principales signos, que se presenta en el 68% de los pacientes. De ahí es seguida de, este era hepatoesplenomegalia y después la esplenomegalia, que va en el 63%, fiebre. Como estas células tienen una replicación muy rápida, entonces pueden generar incremento en la producción de citocinas y por eso generar fiebre. Y de ahí, pues vean ustedes como en la parte de hemoglobina, la mayor o los casos más frecuentes pues, tienen anemia, pero anemia moderada. Las plaquetas están entre 20,000 a 100,000. Entonces, estos son datos muy importantes que que nos pueden llamar la atención al ver una biometría hemática y sobre todo cuando tenemos pues, algún antecedente. Dentro de los datos de imagen, pues no es común hacer una imagen, pero podemos ver líneas translúcidas en la radiografía, masa mediastinal o hepatoesplenomegalia. Y bueno, este diagnóstico lo vamos a hacer pues primero con la sospecha y de ahí uniendo las cuestiones sindromáticas, es decir, todo lo que estábamos comentando. Aquí nos quedamos con el síndrome infiltrativo, el síndrome hemorrágico y bueno, dentro del síndrome febril comentábamos la fiebre de más de 38 grados que no mejora y que no tiene relación a algún proceso infeccioso. El síndrome hemorrágico lo mencionábamos, al tener disminución o falta de producción de las plaquetas, pues entonces vamos a tener datos de sangrado. Síndrome anémico, pues con la falta de producción de eritrocitos, baja de hemoglobina, y el de afección general normalmente es cansancio o pérdida de peso. Entonces, pues mencionábamos que el diagnóstico, manifestaciones clínicas, exploración física, y de ahí podríamos observar cambios en la biometría hemática, teniendo de la única forma que nosotros podemos hacer el diagnóstico preciso es con un aspirado de médula ósea.
Aquí pues es ver la morfología en cómo está en el microscopio y observaremos más del 25% de blastos en nuestro aspirado y con eso podemos hacer diagnóstico. Existen ahora muchas técnicas de biología molecular en donde nosotros enviamos justamente las muestras de médula ósea y por medio de PCR, FISH o citometría, depende de la técnica que se pida, estudian cada una de las células y estas células van identificando los clústeres. Y una vez que se identifican los clústeres, nos pueden decir de qué familia o qué grado de maduración tienen. De igual forma, en este envío de muestra, podemos pedir el cariotipo o buscar si hay alguna translocación. Como ustedes saben, entre más aberrantes y más resistencia o más dificultad haya tenido el organismo para poder identificarla, pues estos son como mecanismos de defensa que tiene la célula y estos mecanismos de defensa se traducen en mayor número de translocaciones, mayor número de mutaciones, por eso es que es importante averiguar porque justo estas mutaciones o translocaciones que podemos encontrar en este tipo de enfermedades nos darán una probabilidad de respuesta al tratamiento. Y ante esta probabilidad, pues entonces nos dirán qué fármacos serán los mejores para utilizar. En esta gráfica lo que quiero mostrarles es un poco sobre cómo ha mejorado la supervivencia en cuanto a la leucemia linfoblástica aguda en los últimos años. Si ustedes, como ustedes pueden ver, pues la supervivencia a 10 años, en los años 70 o 60, pues era como menos del 10%. Entonces, día a día hemos ido avanzando, aunque no todo lo que nosotros quisiéramos, porque aún en países en desarrollo como el nuestro, alcanzamos en algunas zonas de la República apenas el 60% de supervivencia. Eso pues nos habla de que nos hace falta aún conocer los protocolos, aún conocer, hacer diagnósticos oportunos y sobre todo pues recursos tanto médicos como o de salud como en estructura para poder dar atención a nuestros pacientes. Pero bueno, veamos cómo para el 2009 pues ya teníamos una supervivencia, esto es en países desarrollados, una supervivencia mayor al 90%. Aquí en el centro del país alcanzamos una supervivencia del 75 al 80%. Es muy bajita, pero bueno, estamos día a día avanzando. Y bueno, les mencionaba un poco de cómo estas células que en algún momento tuvieron una diferenciación normal, que tenían un adecuado funcionamiento, en algún momento tuvieron alguna translocación, no tuvieron una adecuada renovación o falta en la señalización o cambios epigenéticos que se activaron en el momento de la replicación y esto más factores de predisposición pues generaron células anormales y estas células anormales pues van a ayudarse de mutaciones o alteraciones en translocaciones diferentes que van a generar células anormales y que estas mutaciones nos van a generar resistencia a los tratamientos y por lo tanto en un futuro recaídas. Aquí les pongo algunos pues, factores o moleculares que nos hablan un poco de resistencia hacia nuestros tratamientos y que en el futuro nos pueden generar recaídas. En diferentes protocolos, nosotros hablamos de recaída cuando nosotros ya le dimos tratamiento al paciente, el tratamiento de la leucemia es entre 2 años y medio a 3, sin tener complicaciones. Los tratamientos de primera línea, pues es el uso de San Judas 13 anteriormente, actualmente San Judas 15 y BFM, que son los protocolos que
nos marca Estados Unidos y la Unión Europea para poder dar tratamiento a nuestros pacientes, todos basados en 4 fármacos principalmente: vincristina, ciclofosfamida, pegasparginasa o asparaginasa y metotrexate. Bueno, nos falta otro que es la 6-mercaptopurina. Todos estos son los fármacos básicos que todos los protocolos los tienen, nada más que en diferentes acomodos o en diferentes posiciones, pero en general estos son los fármacos que llevan. Y como ven, bueno, el COG es Estados Unidos y BCM es la parte europea. Ellos nos dicen, tú terminas el tratamiento y una vez que terminas el tratamiento, pues ¿qué sigue? La vigilancia. Es estar checando a nuestros niños de manera semanal, de manera mensual, con una biometría hemática y clínica y estar identificando datos de recaída. Entonces, hemos visto que pocos pacientes en general como el 30% de las leucemias son leucemias de alto riesgo. Alto riesgo nos referimos a la probabilidad que tienen de recaer por diferentes cuestiones moleculares o genéticas. Entonces, vemos que es un porcentaje muy pequeño, pero desafortunadamente son pacientes que tienen un retraso en el diagnóstico o malos tratamientos en el momento de la recaída. A pesar de que el mayor porcentaje son leucemias que no son de alto riesgo, a pesar de ello, ante la falta de diagnóstico, la implementación de malos protocolos, pues esto nos lleva a crear refractariedad y a crear, nosotros mismos propiciar estas recaídas. Como les mencionaba, pues justamente estas 2 escuelas nos dijeron, hay que identificar qué tipo de recaída es, si es muy temprana, si es temprana o es una recaída tardía. Estas recaídas se identifican de acuerdo en el momento en que nosotros volvemos a ver enfermedad y lo vamos identificando de acuerdo a los meses en los que se completó el tratamiento o la parte inicial del diagnóstico. Si se fijan, pues bueno, la mayoría, los que son muy tempranos, pues son casi inmediato de iniciar la terapia de vigilancia o el tratamiento de vigilancia, y las que son tardías, pues ya son más de 6 meses después de haber terminado el tratamiento. Para ser como más precisos, pues todas las recaídas que son muy tempranas son aquellas que se realizan durante la etapa del tratamiento de primera línea. Las recaídas tempranas son las que se diagnostican en los primeros 6 meses de vigilancia, y las recaídas tardías más de 6 meses o más de 1 año, de acuerdo a la escuela que estamos utilizando o valorando. Y bueno, en esta les quiero mostrar cómo, vean, se han identificado diferentes protocolos, que uno les decía es BCM, otro es el COG, son de los que vamos a, o comparan en este artículo. En estos, pues vean cómo aquellos pacientes que tienen una recaída muy temprana, tienen una enfermedad libre de evento muy pequeña y muy bajita, y comparado con aquellos que tienen recaídas tardías. Veamos la línea que es continua, negra, tiene una supervivencia libre de evento de menos, o bueno, dentro del primer año alcanzamos pues como el 10%, y de ahí nos quedamos estancados y hasta bajar hasta un 7%, ¿no? En aquellos pacientes donde tienen una recaída temprana, pues bueno, vamos a una supervivencia de 5 años o libre de evento, perdón, hasta del 24%. Y en aquellos pacientes que la recaída es tardía, pues tenemos que incrementa su supervivencia. Algo que nos debe de llamar la atención, o a lo cual nosotros, pues, o bueno, ustedes estamos trabajando, o para conocer cuáles son los tratamientos o los medicamentos que vamos a utilizar, pues
De igual forma, dividimos estos recaídas o riesgos de recaída en riesgo estándar y alto riesgo. Estos, pues primero tenemos que identificar un tratamiento que sea de primera línea y de ahí la mayoría iba rápidamente en aquellos que eran de alto riesgo o que tenían recaídas muy tempranas, pues inmediatamente los pasaban a trasplante de médula ósea. O en aquellos pacientes que eran refractarios a tratamiento, pues era el uso de dosis altas de ARA-C y de ahí nos íbamos a trasplante de médula ósea. Las nuevas estrategias de tratamiento hacen o implementan nuevos medicamentos que, bueno, en general no son tan nuevos, pero bueno, hacen unas nuevas combinaciones como es el uso de mitojantrona con pegasparaginasa, vincristinas, como puente para poder llevar primero, uno puede ser hacer unión con algún monoclonal como es blinatumomab, o el otro es el puente para si logramos remisión, pues entonces irnos a trasplante de médula ósea. Pero ya el trasplante de médula ósea no es nuestra primera opción ante una recaída. Sabemos que en algún punto tendremos que llegar al trasplante de médula ósea, pero previo a ello tenemos otras herramientas para lograr y llegar con una enfermedad mínima residual. ¿A qué me refiero con enfermedad mínima residual? Es que en las leucemias nosotros vamos a tener diferentes tipos de remisión. La primera va a ser la remisión hematológica, es decir, que nuestra biometría hemática va a estar, vamos a recuperar el equilibrio, va a ser una biometría hemática normal. La segunda va a ser una remisión molecular, en donde si había alguna traslocación, pues esta traslocación se va a borrar y no la vamos a tener presente. Y la tercera, pues es con la enfermedad mínima residual, donde siempre lo comentamos como si estas fueran las boronitas. Lo primero que hacemos con el tratamiento de primera línea o lo que es la etapa de inducción a la remisión es como si viéramos un iceberg. Quitamos el pico del iceberg con la inducción a la remisión. Y una vez que terminamos la inducción a la remisión, pues ¿qué sigue? Quitar todo lo de abajo, quitar todo lo que está debajo del agua y que nuestros ojos ya no pueden ver. Entonces, justo esto es el tener una enfermedad mínima residual, que aquello que nuestros ojos o las boronitas que se quedaron en el picnic se puedan borrar y que entonces nosotros podamos ir al trasplante de médula ósea con mayor seguridad y con remisión en todos los sentidos, diferente a lo que pasaba antes, que nosotros dábamos protocolos de tratamiento y probablemente podíamos ir con enfermedades mínimas residuales, pues no negativas, y esto generaba recaídas o refractariedad. Ahora, con los nuevos protocolos, logramos enfermedad mínima residual negativa y vamos al trasplante a consolidar el tratamiento que pudimos tomar en cuenta. Y bueno, pues ¿qué hacer o qué opciones tienen los niños que han tenido una recaída o que son refractarios? En México tenemos una mala práctica que es continuar con los mismos esquemas de primera línea o esquemas de primera línea adaptados y que utilizamos como segunda o tercera línea. ¿Como cuáles? Por ejemplo, nos ha ocurrido, vemos mucho que recayó al primer tratamiento basado vincristina, metotrexate, ciclofosfamida. Entonces, nos pasa mucho a los médicos que decimos, bueno, pues a lo mejor si ahora le doy más dosis, a lo mejor de ARA-C, o si le doy las dosis combinadas en diferente forma, pues podremos generar remisión en nuestros pacientes. Pero justamente, como ustedes saben, pues también el uso de quimioterapia, las células del cáncer tienen todo menos ser tontas. Entonces ellas mismas generan mecanismos de defensa y de refractariedad hacia la misma quimioterapia. Entonces, pues sabemos que si en primera línea esta primera quimioterapia no funcionó, pues entonces, ¿por qué cambiar o por qué adaptar estos protocolos para seguir tratando a nuestros niños como segunda o tercera línea de tratamiento? Entonces esto nos llevó a evaluar nuevas estrategias, nuevas drogas y nuevas terapias, como cuáles, pues nuevos quimioterapéuticos, terapias blanco, los TCARs, los BiTEs,
y el trasplante de donador relacionado, que esto pues debe de ser o siempre ha existido y es uno de nuestros pilares, pero es complejo porque únicamente en una familia pues existe el 25% de probabilidades de que exista alguien igual dentro de mi familia. Y bueno, esto se complicaba porque no teníamos bancos adecuados en los cuales pudiéramos buscar a alguien o nuestra media naranja en el mundo. Actualmente, pues ya existen muchos bancos, entre ellos y con los que trabaja, por ejemplo, aquí el hospital y muchos otros hospitales a nivel nacional, que es Vidematch, que ya es un banco internacional que incrementa las probabilidades de tener un donador eh, relacionado, o bueno, un donador 100% compatible, que en este caso pues va a ser de nuestra familia o aquellos donadores, pues que eran los donadores alternativos, como el trasplante haploidéntico, que es un tipo de trasplante que se usó ante la falta de estos donadores 100% compatibles, pues teníamos a nuestra mamá, a nuestro papá, que tenía la mitad de información, o nuestros hermanos, que tenían la mitad de información igual a nosotros, entonces los podíamos utilizar para dar tratamiento. ¿Qué hacemos en México ante las recaídas de leucemia? Pues bueno, mencionábamos primero que era esta falla en adecuar protocolos de primera línea. Y estos protocolos de primera línea, pues los poníamos y era lo que no debemos de hacer, ¿no? Entonces nos dimos cuenta o estamos trabajando para darnos cuenta que estos protocolos, pues no es nuestra mejor opción para el tratamiento. Entonces, les voy a mostrar en general lo que nos dice BFM en 2009 para el tratamiento tanto de leucemias de alto riesgo y de riesgo estándar. Y bueno, este es un protocolo de primera línea en donde en un inicio nosotros podíamos dar tratamientos eh, en diferentes etapas y de ahí llevarlos a mantenimiento. Por ejemplo, aquí teníamos la inducción, luego consolidaciones y todo esto rosita eran los mantenimientos. Que en los de riesgo alto, pues aquí damos una pequeña inducción y estas inducciones después íbamos a bloques donde usábamos quimioterapia a dosis alta y que sabíamos o nos dimos cuenta que, bueno, estos bloques o este tipo de tratamientos, este tipo de quimioterapia, pues nos llevaba a tener mayor toxicidad, aunque en primera línea, teniendo pacientes que no han recibido otro tipo de medicamentos, pues es una muy buena opción. Les voy a... otro esquema, pues es el protocolo, el Total 15, que este es un protocolo muy usado. En general es un protocolo relativamente noble, en donde ya se usa, en vez de asparaginasa, se usa un caspar, y esto pues nos da mayor probabilidad o mayor éxito en cuanto a las recaídas al sistema nervioso central o tratamientos para aquellos pacientes con tumor, con sistema nervioso central positivo y aquellos pacientes en donde pues en previos protocolos asparaginasa se usaba de manera hasta 2 o 3 veces por semana, era inyectada y bueno, en este nos da la facilidad de poder administrarla de manera intravenosa. Este protocolo es uno de los que más usamos y que tiene igual las etapas de inducción, consolidación, reinducciones y todo esto que es el mantenimiento. Aproximadamente durante todo este tratamiento son 136 semanas. Y bueno, nosotros les mencionaba, nos damos cuenta que no hay un protocolo que sea el mejor y que evite al 100% todas las recaídas. Siempre existe una probabilidad, si es de alto riesgo, tenemos una probabilidad de hasta el 30 o 40% de que recaiga, sobre todo en el primer año de vigilancia. Y si es de riesgo estándar, pues ahí disminuye hasta de un 10 a un 15% la probabilidad de recaer. Y bueno, pues entonces teníamos que buscar nuevos tratamientos y nuevas terapias que fueran previas o como puente para
el trasplante de médula ósea, que al final todos los pacientes que recaen de manera muy temprana o temprana serán pacientes que deben de ir a trasplante de médula ósea. Por eso es que siempre lo menciono y les comento que es como un puente. Entonces, ellos mencionaban que dábamos como o aquí una triple inducción. Por ejemplo, aquí los fármacos que utilizaban o que se utilizan es vincristina, pegasparagina y mitojantrona. Y tenían que utilizar pues alguna antraciclina. Y nos quedábamos con eso y podíamos ir al trasplante de médula ósea. En otro protocolo y años más tarde nos mencionan esta triple inducción, pero agregando un anti-CD22. Esto obviamente siempre y cuando pues, la enfermedad que nosotros estemos tratando en algún punto haya expresado este clúster. Y otro protocolo nos mencionaba, bueno, esta triple inducción está muy bien, pero agrégale bortezomib para que podamos generar o llegar por todos lados hacia esa célula cancerígena que está expresando diferentes alteraciones. Entonces, ante estos protocolos, pues bueno, generaban una inducción con vincristina, pegasparagina, idoxo, y bueno, estos en general pues podían dar la inducción, bueno, 3 inducciones, 3 bloques, y estos eran los fármacos que se utilizaban en estos bloques de tratamiento. Vimos, bueno, se vio en ese artículo como a pesar de estos bloques o a pesar de este tratamiento que podíamos pensar que en algún momento nos podía dar mayor opción porque estábamos trabajando ya con quimioterapia y con algún monoclonal, nuestra supervivencia pues no ha aumentado en gran manera. Vemos que en aquellos que son recaídas tardías pues seguimos hasta en el 40%. Y bueno, aquí veamos cómo cuando ya tenemos el pronóstico ante una mínima residual negativa, cuando ya estas mínimas, no solo tenemos remisión en la biometría, sino también en la mínima residual, pues incrementa un poquito nuestra supervivencia libre de evento y vamos hasta un 56%. Bueno, pues decíamos que no todo es quimioterapia, no todo es tratamiento con quimioterapia. Actualmente ya en los niños podemos utilizar algunos otros fármacos. En adultos pues tenemos un mayor avance, hay mayor número de uso de blancos terapéuticos, pero bueno, en los niños vamos un pasito atrás, aunque pues aún así continuamos con el uso de este tipo de medicamentos. Y bueno, pues hemos visto que el uso de todos estos medicamentos pues pueden generar un aporte mayor a lo que es la curación de nuestros pacientes. Dentro de estos, bueno, y algo más nuevo, pues es aquellos pacientes en los que no solo usamos blancos terapéuticos como anti-CD22, como anti-CD20 o el muy famoso anti-CD19, blinatumomab, ahora vamos a hablar un poquito de blinatumomab, que ha sido una de las terapias más novedosas y que al final ha tenido pues buenos resultados y nos ha permitido lograr remisiones moleculares en los niños y poderlos llevar a trasplante de médula ósea sin generar tanta toxicidad. Esas terapias, pues aún así nos quedan todavía, necesitamos buscar más tratamientos porque mencionábamos que las células tumorales no solo tienen muchos mecanismos de defensa, entonces lo más nuevo es generar todo lo que son cambios en estas células que son los natural killers y que en algún momento estas células se pueden exponer y modificar para que lleguen y estos natural killers lleguen directamente y se unan ante estos clústeres que expresa este blasto y que al expresarlos, estas funcionen como destructores de esta célula maligna, así como lo hacen los anticuerpos monoclonales que tienen estas llavecitas que se pueden unir directamente hacia el clúster que expresa esta célula blástica y de esta forma poder destruir las células enfermas.
bueno, pues mencionábamos nuevos esquemas de tratamiento con quimioterapia, pues en general no son tan nuevos, son fármacos ya viejitos, entonces pues nada más son diferentes combinaciones y usos. Como en el 2013, 2010, el uso de clorfarabina fue muy importante en lo que era el tratamiento de leucemias linfoblásticas agudas refractarias, pero en los estudios posteriores se observó que la supervivencia a un año o incluso dentro del tratamiento era muy baja. La mayoría de los niños morían por toxicidad. Entonces, pues este fármaco no está en desuso, pero se usa cada vez menos en los protocolos de los niños. Y ahora pues estamos con la terapia, lo que ha crecido pues es la terapia inmunológica, los anticuerpos monoclonales y la presencia de TCARs. Los TCARs, bueno, dentro de los anticuerpos monoclonales, pues aquí les pongo algunos ejemplos, y de los fármacos que en algún momento se pudieron utilizar justamente para leucemias linfoblásticas y para leucemias de células T, que era clofarabina y menalerina. Estos fármacos, pues les digo, sí tuvieron en el momento, pues lograban que se erradicara la enfermedad, pero al final nos generaban neutropenias profundas y muerte en nuestros pacientes. Y bueno, en aquellos pacientes que pueden expresar BCR-ABL, pues hemos ido avanzando, y de tener solo imatinib, pues ahora tenemos dasatinib. En aquellos pacientes donde tenemos expresiones también de leucemias o translocaciones como likes, o podemos usar ruxolitinib, que es un fármaco que es muy bueno, que es un fármaco que puede coadyuvar junto con el tratamiento de quimioterapia, aunque pues justamente todos estos fármacos pues nos llevan a que son buenos, los podemos utilizar, pero son fármacos caros, entonces no son accesibles para todos los pacientes. Y bueno, ¿cómo funciona el blinatumomab? Mencionábamos que es uno de nuestros fármacos. De hecho, pues Sandy les podrá platicar mejor que yo todo esto de blinatumomab. Ella pues es una de las pioneras aquí en el uso, porque parece muy sencillo tan solo mencionar su nombre, pero es muy complejo el poder administrarlo, el poder entender cómo evitar que se inactive la molécula, porque este fármaco pues tiene que estar administrado en un equipo especial, tiene que administrarse justamente en 48 horas, no más, porque si no la molécula se inactiva, y tiene que ser una infusión continua. Entonces, este es uno de los fármacos biespecíficos que les llamamos BiTEs. Estos fármacos pues tienen una conexión, van a generar a estas células T, van a activar estas células T, se van a unir con el CD3 y el CD19, y esta unión va a ser, esto va a ser, el blina va a generar como puente, y al ser un puente, pues esto va a ayudar a que estas células que son de nuestro sistema inmunológico puedan ayudar, puedan destruir la célula blástica, la célula enferma, y generar remisión de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa con estas células? Pues bueno, al generar destrucción de esto, pues van a hacer estas enzimas o perforinas que van a llevar a la destrucción o la apoptosis de la célula, y va a generar una respuesta inmunológica importante, que es la activación de muchos marcadores de inflamación, y que estos marcadores de inflamación, a ver si se los puse, creo que no, bueno, son muchos marcadores de inflamación, como la activación de de interleucinas, de factor de necrosis tumoral, aquí está, la interleucina 6, que bueno, justamente esta interleucina 6, pues tiene otro fármaco. Aquí viene el uso de otros fármacos, no solo son monoclonales ni quimioterapias, sino también el uso de medicamentos que pueden contrarrestar los efectos adversos que los mismos fármacos generan, como el tocilizumab. Esto, pues, es el uso de este medicamento, pues es un inhibidor, es un
inhibidor de esta interleucina y con esto pues vamos a llevar a disminuir inflamación y al disminuir inflamación pues esto nos va a generar que nosotros podamos evitar complicaciones dentro de nuestros pacientes. Y bueno, pues existen otros fármacos como inotuzumab, que este fármaco pues no solo se puede usar en leucemias linfoblásticas, ya en adultos pues tiene muchos otros usos, pero aquí los hemos usado pues para generar remisión de estas como segunda línea de tratamiento. En estudios que todavía pues son fase 3, pues tenemos el uso de inotuzumab junto con algún medicamento, alguna quimioterapia como el esquema FLAG o ARAC. Y bueno, pues aquí mencionan un esquema o un protocolo, una propuesta de protocolo de tratamiento para poder dar tratamiento a aquellos pacientes que son refractarios a la enfermedad. Bueno, mencionábamos también las células T, las TCARs, que es lo nuevo en lo que es el tratamiento de leucemias linfoblásticas, y estas células T es, pues, nosotros, este tratamiento se refiere a sacar, por ejemplo, todos los linfocitos T, los sacan, los clonan y les pueden generar como multiplicar y exponer hacia algún virus, y estos van a empezar a replicar. Una vez que estos están como se han replicado y han tenido el contacto con estos virus, se reinfunden en el paciente, y una vez que se reinfunden estos TCARs o estos CARs, llegan y tratan a se pegan o igual funcionan como un puente ante la célula, ante el blasto, y las destruyen. Esta destrucción pues también va a generar inflamación o liberación de muchas citocinas. Pero esto ha sido uno de los tratamientos más novedosos para el tratamiento de leucemias linfoblásticas. Y en aunque todavía en México no lo tenemos, pero en Estados Unidos, pues hay muchos centros donde ya se está utilizando, aunque este es un tratamiento muy costoso. Más o menos el tratamiento de TCARs está entre 5 a 8 millones de pesos. Entonces, pues todavía es una terapia que no está alcanzable. Y bueno, pues estos tratamientos que van justamente contra el CD19, pues bueno, van a ayudarnos a que estas células puedan no seguir proliferando, no seguir diferenciándose y que estos no se expresen. Pero bueno, esta dificultad tenemos para aquellas células que no expresen CD19, pues estos fármacos, estas terapéuticas no son lo mejor ni es lo que debemos de utilizar. Aquí, pues justo como les decía, cuando Sandy estaba aquí en el hospital, pues ella nos ayudó a implementar este protocolo en donde en un inicio se pensaba o se planeaba utilizar 5 ciclos de blinatumomab y después de eso irnos al trasplante haploidéntico con ciclofosfamida. Muchos de nuestros pacientes, como lográbamos remisión molecular y después de muchos estudios de acuerdo a este fármaco, únicamente se daban 2 ciclos de blinatumomab y de ahí nos íbamos al trasplante haploidéntico. Era una estrategia y una alternativa para aquellos pacientes que incluso habían recaído a un trasplante de médula ósea. Y bueno, dentro de estos tratamientos también pues era una infusión de casi un mes en hospitalización, y junto con el trabajo pues de Sandy y todo su equipo, pues ellos nos ayudaron a que estos pacientes no estuvieran hospitalizados un mes completo, sino únicamente los primeros 8 días, y de ahí pudiéramos darles tratamiento ambulatorio. Pero bueno, dentro de las toxicidades que observábamos, pues era fiebre, de ahí edema, neutropenia y la liberación de citocinas. Esta liberación de citocinas pues era el resultado de la activación del sistema inmunológico y era una liberación exacerbada de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6 en específico, y esto pues daba una sobreexpresión de la inflamación e incremento en los marcadores como PCR o ferritina.
Ya les mencionaba, pues uno de los tratamientos era el uso del tocilizumab, y esto nos llevaba también a tener algunas otras alternativas terapéuticas para poder contrarrestar los efectos adversos de este fármaco, como era el uso de esteroides, infliximab, etanercept. Y pues bueno, creo que estos son pues en general y a grandes rasgos como la secuencia o los protocolos o la evolución de todos estos fármacos y estos tipos de tratamientos que podemos dar en aquellos pacientes con leucemias refractarias. Y al final pues les pongo estos 10 signos y síntomas que, a pesar de que pues no todos podemos estar directamente con el paciente, pero sí tenemos hijos, sobrinos, y que debemos de estar siempre atentos porque, bueno, pues mencionaba en un inicio que el cáncer infantil, a diferencia del de los adultos, se cura, pero es muy importante detectarlo a tiempo. Entonces espero que sí sepamos mucho de leucemia y de cualquier otra enfermedad, pero nos queden muy grabados estos 10 signos y síntomas para poder hacer diagnóstico o nosotros funcionar como referidores de manera oportuna de cualquier paciente. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda, espero que haya sido de su interés y que pues, les ayude. Sí, creo que Carlita levantó la mano. Sí, adelante, Carla, por favor. Hola, buenas noches, doctora. Muchas gracias por su plática. Siempre la veo en el hospital y nunca tengo oportunidad de platicar con usted. Hablaba sobre estas pruebas diagnósticas que ya cada día son mucho más específicas, pero desafortunadamente supongo que al igual que los tratamientos, pues no todos tienen acceso a estas pruebas diagnósticas. Esto va mucho o muy de la mano con los malos diagnósticos o bien con los malos tratamientos, porque digo, yo veo pacientes que no están dentro de la institución donde laboramos y que son realmente, pues, o sea, el tratamiento que se les da no llega a ser tan exitoso como los pacientes que yo llego a ver en el hospital. Pero esto tiene que ver con el mal diagnóstico o tal vez todo va de la mano junto con con la mala elección de los tratamientos o tal vez también con estos signos y síntomas que a lo mejor no nos percatamos a tiempo en los pacientes cuando están en casa. Sí me llama mucho la atención ver cómo la evolución de un paciente puede ser tan distinta si se trata en distintas instituciones. Sí, eso es como muy común. Les decía en algún punto de la plática que el mismo paciente en diferentes estados de la República puede tener una evolución diferente. Una es, primero, pues sí puede ser en cuanto a los recursos, que no se tenga, por ejemplo, en todos los hospitales se tiene inmunofenotipo, todos podemos saber qué clúster se está expresando la enfermedad. Lo que ya es más difícil es poder tener un FISH o un cariotipo. Esto hace que la enfermedad se quede solo con un nombre y no tenga el apellido completo. Al no tener el apellido completo no podemos tener una clasificación adecuada, y al no clasificar adecuadamente no lo podemos llevar al grupo de riesgo que le corresponde y así definirlo en qué tipo de tratamiento va a estar o debe de quedar el paciente. Y otro punto es que para la evaluación de estos tratamientos, pues no tenemos en todos los centros de la República, no se tiene la enfermedad mínima residual, por ejemplo, o no está estandarizada. No en todos los lugares la hacen de manera adecuada y podemos dar falsos resultados y con esto pues no poder tener las mejores estrategias de tratamiento. Y como tercer punto, pues es la falta de apego a los protocolos, porque a veces entre la falta de recursos, entre la falta de disponibilidad o accesos a las camas, pues los protocolos no van en los tiempos. Y al no ir, pues tenemos violaciones al protocolo, y el protocolo que nos dan de primera línea te dice, vas a tener, o con este te puedes tener 70-80% de supervivencia libre de evento, pero siempre y cuando
se sigan al pie de la letra los protocolos. En el momento en que nosotros los modificamos, pues esto ya nos va generando disminuciones. Algo importante también es, por ejemplo, el uso de 6-mercaptopurina. 6-mercaptopurina a veces la menospreciamos porque pues es una quimioterapia vía oral, sí, se da todos los días y como que no le tomamos toda la importancia. Pero hay un estudio en donde vieron que aquellos pacientes que dejaron de tomar la 6-mercaptopurina en 5 ocasiones durante su tratamiento, esto les incrementó la probabilidad de recaída al sistema nervioso central. Entonces, como que todo es un engrane en este tipo de tratamientos. Si uno va fallando, ya falló el otro, entonces pues ahí tenemos como estas disrupciones y falta o diferentes resultados en cada parte o en cada centro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por todo. Doctora, hablando de la 6-mercaptopurina, si esta falta, ¿qué podemos usar? Nada, ¿verdad? Nada más. Sí, no hay. Entonces, es un llamado a los fabricantes de, pues, de medicamentos, ¿no? Porque, bueno, no sé, yo la verdad desconozco si haya un genérico de este. Siempre hemos usado el que hemos usado, ¿verdad? El purinetol. Pero yo no quiero pensar qué puede pasar cuando haya desabasto de este medicamento. Creo que ya nos ha pasado, pero ya ve que siempre nosotros tenemos como el stock. Pero me imagino que si, justo si falta en alguna institución, y bueno, qué bueno que estén aquí, pues colegas de otras instituciones, que siempre vean que este tipo de fármacos no puede faltar en su stock. Y a mí me angustia mucho cuando preguntan, oigan, ¿alguien tiene? Y digo, híjole, es que yo preferiría que se me caducara o que ya estuviera por caducarse a no tenerlo, ¿no? Como que eh, los protocolos que traen el San Judas 15 tiene muchas 6-mercaptopurina, o sea, son repeticiones y debemos de estar pues dando este medicamento y cuando falta, cualquiera que falte, es como, pues sí, grave para el apego al tratamiento, la adherencia al tratamiento. Entonces, es como el llamado a todos a que tengan, pues traten de que no tengan ese, ese déficit en su inventario. Siempre debe de haber 6-mercaptopurina, son orales. Entonces, los pueden, pues tienen una fecha de caducidad amplia, lo pueden tener ahí. Y pues también a través del llamado con los colegas, pues decir, oye, yo tengo, no sé, que se la puedan prestar o no sé, pero eso sí se me hace muy grave cuando falta un medicamento y bueno, cuando tuvimos los desabastos o hemos tenido los desabastos, es es algo tan terrible, ¿verdad? Y pues que no hay sustituciones, o sea, aquí no hay de que, pues le vamos a poner otro medicamento en vez de este, ¿no? Bueno, solo era el comentario, Sí, perdón. y pues al final, por ejemplo, toda esta carencia o falta de apego a los protocolos, pues no se va a ver de manera inmediata, o sea, va a ser algo a futuro y que pues al final nos va a salir más caro porque nos lleva a refractariedad, nos lleva a recaídas y al uso de medicamentos que sean más caros y a menor probabilidad de curación, obviamente. Así es. ¿Y cuánto cree que falte para tener la terapia CAR aquí en México? Ya se está trabajando en ello, ya se tiene un protocolo, de hecho el doctor Olaya es quien está ya Gestionando. implementándolo, entonces pues no es algo que podamos decir que en un año, a lo mejor, no sé, año y medio, 2, tal vez se pudiera tener ya tanto en el Nacional de Pediatría y aquí el Ajá, uso de los CARs. ok. Ay, muy bien, súper bien. ¿Alguna otra pregunta?
déjame ver en el otro, en el Facebook, si alguien tiene alguna pregunta por allá, o aquí en la sala, ¿alguien más, chicos? Aprovechen a la doctora que contesta como si fuera muy fácil todo. Entonces, por eso es que pudimos a entenderle a los protocolos. Sabe que cuando uno de los colegas españoles vino al hospital, se sorprendió que tenía tantos protocolos pediátricos en nuestro sistema. Sí, Y qué dijo, bueno. ¿cómo le hiciste? Ah, pues tengo buenos maestros, porque dice que pues, se les ha dificultado allá, pues porque no hay como tanta disposición al trabajo en equipo, ¿no? De sus colegas médicos para explicarles así como usted tan linda nos explicó en su momento los esquemas. Son complicados los esquemas, pero realmente es muy bonito que, pues, que funcionen y ver que funcionen y que tengamos pues a los pacientes pues con éxito, ¿no? Yo recuerdo un paciente, doctora, que venía diagnosticado como una LMA, creo, y lo trataron así y sí estaba refractario. Y bueno, pues es ahí la reflexión que usted hacía, ¿no? De que la importancia de que haya gente en diagnóstico, pues preparadas. Hay muchos médicos muchos farmacéuticos o químicos también trabajando en esto. Ahí nos saluda el químico Javier Bautista, y a todo el equipo, los equipos también de citogenética. O sea, las leucemias es una neoplasia que nos lleva a ser multidisciplinarios en las instituciones y no se debe de ver solo que lo tiene que ver el oncopediatra. Ellos son los capitanes del equipo, pero los demás debemos de conocer pues la enfermedad, claro, por eso estamos aquí, y también la forma de dar los tratamientos para poder hacer la vida pues más cómoda a los pacientes, ¿verdad? Cómo le batallamos, pero pues, se pueden lograr cosas para que las familias también no las sufran tanto. En este tipo de pues, tratamientos largos de 28 días, imagínense tener a un paciente ahí todos los días en el hospital y a un chiquillo, pues no es de humanidad. Entonces, el hecho de que la tecnología, las bombas de infusión nos apoyen, aquí entra en juego la tecnovigilancia. Nosotros debemos de tratar de buscar que estas tecnologías nos apoyen, pero también debemos de ser vigilantes de que funcionen las cosas, los dispositivos, ¿no? Claro, y eso es bien importante, algo que decía Sandy, que no solo es tecnología, no solo es ciencia, sino calidad de vida para nuestros pacientes, y eso pues nos implica a todos. Así es, doctora. Dice que cuáles son los factores, ¿por qué la leucemia es más común en los extremos de la vida? Es decir, en la infancia. No, yo creo que la leucemia linfoblástica aguda es muy común, pero en niños. Y yo creo que la leucemia linfocítica crónica en los adultos, ¿no? O no sé, doctora, Sí, nosotros ¿qué nos puede linfocítica decir? crónica casi no vemos en los niños, es algo pues excepcional. Leucemia linfoblástica es la más común y es muy común en estas primeras etapas de la vida, 5 años, porque pues es en la etapa en donde mayor diferenciación o están cambiando todas las células o podemos ver mayor aberraciones en cuanto al material genético, donde se pueden expresar enfermedades. Por eso es que se puede diagnosticar más. No quiere decir que no se pueda presentar en cualquier etapa de la vida, sino que son como los picos máximos a los 5 años y en la adolescencia. Pero en cualquier momento se puede generar la enfermedad. Sí, claro, hemos tenido pacientes adultos, jóvenes, con el LA, pero sí es más común, como usted dice.
Y había otra pregunta, que ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar leucemia linfoblástica aguda en los Pues niños? en general, pues hay muchos factores, como los mencionamos, en todas las enfermedades del cáncer son multifactoriales, pero, por ejemplo, los más estudiados, pues la exposición a radiaciones ionizantes, la exposición cuando ya se tiene dentro de la familia alguna enfermedad genética, como por ejemplo síndrome de Down, linfraumeni, ataxia telangiectasia o algún otro síndrome genético, pues entonces ahí es donde tenemos mayor riesgo. Cuando no tenemos alguna de estas exposiciones, pues en general estamos, pues no sabemos, no hay un factor determinante porque pues existen, por ejemplo, hermanos que viven en el mismo lugar, los mismos papás, tienen la misma alimentación y uno sí desarrolla y otro no, pues eso quiere decir que depende un poco de nosotros, de qué tanta capacidad tenga nuestro sistema inmunológico de poder detectar estas anomalías y poder corregirlas. Ok, pues creo que si no hay otra pregunta, ya la dejamos que termine, que termine con el trabajo. Doctora, muchas gracias a nombre de AMEFO y bueno, de todos los... Ay, perdón, voy a iniciar mi video. Ay, mi hijo me sonó otra vez. A nombre de todos los farmacéuticos, pues muchas gracias porque siempre pues se ha trabajado en equipo con el grupo en el que usted participa, el grupo de médicos. Siempre nos han tenido la paciencia para enseñarnos, para guiarnos y bueno, pues ha sido un apoyo, ¿no? Mutuo del equipo de farmacéuticos pues que hemos trabajado, hemos tenido el gusto de trabajar con ustedes y pues sí, a seguir haciendo escuela, doctora. Sigan promoviendo que el farmacéutico tiene mucho que dar y aquí ya hay colegas de todas partes de la República que pueden hacer equipo con sus médicos. No les, digo, a veces hay una barrera, ¿no? Como, no sé, pero aquí ha contribuido el que sea usted tan joven, tan amable Gracias. y todo, y siempre, pues velar por sus niños, ¿no? Como usted dice, que sus niños y pues nosotros ayudarle a cuidar a sus niños. Entonces, siempre ha sido un gusto trabajar con ustedes y pues a todos les deseo que así encuentren equipos de trabajo, hagan equipos, hagan pues esas creatividades que hay que hacer, esas cosas que hay que hacer para sacar adelante los tratamientos, ¿no? Sobre todo, no es que estemos inventando nada, simplemente buscar que las cosas sucedan para que nuestros pacientes tengan mejor calidad de vida y que puedan tener mayor adherencia a los tratamientos. Pues muchas gracias. Doctora, su consulta está en el Centro de Cáncer del Centro Médico ABC, en el segundo piso, Sí, primer piso, consultorio 216. consultorio 216, por si alguien, bueno, que espero que no, pero siempre es bueno tener una opinión experta, ¿verdad? Muchas gracias y gracias a ustedes y pues sí, como dice Sandy, esto es un ganar-ganar y también ustedes pues siempre nos hacen la vida más fácil y se lo puedo decir que también yo he aprendido mucho de ustedes y ha sido una muy bonita retroalimentación, entonces pues también gracias por todo su apoyo. Ay, muchas gracias, doctora. Pues están invitados a la siguiente sesión. Vamos a hacer un caso de hematología con una doctora justo del norte del país, la doctora Adri Ríos va a estar con nosotros en el Día Internacional de la Mujer. Yo dije, tiene que ser una doctora, entonces va a ser ella también. Ah, pues colega, colega y amiga de la doctora y pues va a estar con nosotros el siguiente 8 de marzo. No se lo pierdan, ¿vale? Pues muy bien.
Que pasen buena noche y pues les deseo lo mejor en este cierre de mes y a seguirle dando. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos. Nos vemos.